Uno de los pocos vasallos de Washington en Centroamérica cede a las presiones y se enfrenta a Rusia en una petición internacional. Autoridades ucranianas confirman que este país latinoamericano se convierte en el primero en hacerlo. El gobierno de Guatemala se para en la vereda del tío Sam y avanza en el embate internacional orquestado por Occidente contra el gigante euroasiático. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, representantes del gobierno ucraniano confirmaron que Guatemala se convirtió en el primer país en apoyar la iniciativa de crear un tribunal internacional para juzgar a Rusia por crímenes de guerra. El pasado 25 de febrero, el primer ministro ucraniano, Dmytro Kuleba, anunció que el país centroamericano es el primero en la región en sumarse a esta iniciativa llevada adelante por Kiev y sus aliados occidentales. Este anuncio se produjo luego de que el diplomático ucraniano se reuniera con su homólogo guatemalteco, Mario Búcaro, en Nueva York. En dicha reunión se discutieron diferentes formas de encarar este embate contra el Kremlin. Guatemala es nuestro verdadero amigo. Discutimos los esfuerzos conjuntos para hacer que Rusia rinda cuentas, incluso por el crimen de agresión, así aseguró el diplomático ucraniano Kuleba en su cuenta de Twitter. En el mismo mensaje también anunció la incorporación guatemalteca al grupo núcleo de países que apoyan la creación de esta corte en favor de Ucrania. Esta iniciativa busca hacer recaer todo el impacto del conflicto sobre Moscú. De todas maneras, esta posición del gobierno guatemalteco no es nueva. Ya en julio de 2022, el presidente Alejandro Yamatei se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en viajar a Ucrania y ofrecer su apoyo a Zelensky. Esta iniciativa entre las cancillerías ucraniana y guatemalteca tiene como contexto la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich, donde los líderes occidentales serviles a Washington aprovecharon para apuntar contra el Kremlin. Uno de los líderes que se proclamaron sobre los presuntos crímenes de guerra fue la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien calificó de bárbaros e inhumanos estos hechos sin hacer ningún tipo de referencia a los 8 años de conflicto previos. En este sentido, la narrativa del occidente controlado por Washington es muy clara y ahora ya tiene a su primer cómplice en Latinoamérica. Sin embargo, no sorprende para nada que sea el gobierno de Guatemala quien se doblegue a estas directrices. En los últimos días, el medio de comunicación galo France 24 publicó datos de organizaciones internacionales que advierten sobre la creciente corrupción en ese país centroamericano, algo que para el pueblo guatemalteco ya no es una novedad. En los últimos años, decenas de fiscales y jueces han dejado el país por miedo a ser criminalizados. El entramado de poder y corrupción hace imposible que los poderes se mantengan independientes. Según los recientes datos de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción, Guatemala está en el puesto 150 de 180 países que comprende la muestra sobre la que hizo la investigación. Esto representa una caída del país centroamericano de al menos 50 posiciones en los últimos 12 años. Una caída estrepitosa que solo puede explicarse por la captación del crimen organizado de las esferas de poder. Según han denunciado organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch, el sistema judicial guatemalteco ha sido captado por grupos corruptos que garantizan la impunidad de los abusos de poder del gobierno. Uno de los casos más evidentes que expone el grado de corrupción gubernamental es el que involucra al ex ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, en su disputa con el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche con tintes extorsivos. El funcionario colombiano fue acusado por el fiscal guatemalteco de estar envuelto en el caso de Odebrecht, pero este caso se percibe como una venganza de una red de corrupción que Velázquez desmanteló previamente. Esta faceta del gobierno guatemalteco se complementa con las denuncias que recaen sobre el gobierno ucraniano históricamente. La propia Victoria Nuland, vicepresidenta de Estado de Washington, ya lo admitía de manera cínica allá por 2014. En su intensa actividad promoviendo el golpe de Estado en Kiev, en aquella época, Nuland recomendaba al gobierno de Kiev que trabaje sobre la cuestión de la corrupción, que ya era muy evidente. Con la llegada de Poroshenko al poder en Kiev, esto se intensificó y con el ascenso de Zelensky terminó de coronar.
Sin embargo, Nuland omitía mencionar que la parte necesaria de esa corrupción eran los dólares estadounidenses. Esto se ve reflejado en los recientes casos de corrupción denunciados al interior mismo de las Fuerzas Armadas de Kiev. Varias denuncias por sobrefacturación de insumos bélicos le costaron la cabeza a varios funcionarios de Zelensky. En el mismo sentido, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, se encuentra al filo de la cornisa por hechos de corrupción que embarran a su ministerio y todavía se mantiene en el cargo para no empeorar el difícil momento del conflicto. En este contexto, no sorprende la receptividad del gobierno guatemalteco para apoyar a Ucrania y a la Casa Blanca en su embestida contra Rusia en las cortes internacionales. La cooptación de los poderes judiciales es el modus operandi de estos gobiernos. Los informes de Amnistía Internacional del año pasado, donde se evidenciaba que los crímenes de guerra de Kiev eran significativamente superiores a los que se podían comprobar de las fuerzas rusas, fueron pasados por alto. En este sentido, todo apunta a que el nuevo objetivo de los gobiernos corruptos de Occidente es replicar estas prácticas a nivel internacional, usando los foros internacionales para imponer propagandas políticas y afianzar el abuso de poder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.